llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Como cada viernes. Mi nombre es Natalie Marrujo Fernández y los voy a acompañar por los próximos 40 o 45 minutos. En la noche de hoy, que es 23 de julio del 2021, año del Bicentenario del Perú, estamos a pocos días de celebrar 200 años de la independencia de la patria. Son exactamente las 7:10 de la noche y vamos a presentar al invitado de esta noche. Alguien que ya conocemos, que ya nos acompañó y que precisamente nos va a no sé si mejorar, pero nos va a llenar de mucho amor y de mucha ternura, porque él nos va a presentar precisamente obra poética de Juan Gonzalo Roses. Su nombre es Raúl Castro Pereira, quien es además periodista, comunicador y un gran amigo. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Bien, Nati, gracias. Estoy súper contento otra vez de estar aquí. Estuve súper entretenido hace poco más de un mes, creo que nos vimos. Sí. Y quedamos en repetir esto que es encantador. Yo estoy súper feliz de hablar de Rosé, feliz de hablar de poesía, feliz de hablar de libros, pero feliz de verte a ti, que eres mi gran amiga. Sí, lo máximo. Habíamos conversado contigo de Tokyo Blues. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y nos quedamos con ganas de conversar como siempre cada vez que nos encontramos. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de Juan Gonzalo Roses. ¿Por qué elegiste a Juan Gonzalo Roses? Como yo te contaba la vez pasada, y por interno además, cuando converso siempre con las personas para invitarlos al espacio, siempre me nombran novelas, cuentos, etcétera, pero son muy pocos los que hablan de poesía, o son muy pocos los que se atreven a hablar de poesía, ¿no? Porque creo que muchos hemos leído poetas en general o poesía en general, y no todos se atreven de repente a mencionar un nombre, un poemario, para poder conversar sobre eso. ¿Por qué Raúl Castro Pereira se atrevió? Porque alguna vez creo que mencioné en la conversación anterior contigo, pero en general lo vengo sosteniendo muchos años. Cuando dejamos de leer poesía, estamos perdiéndonos como un pedazo muy importante, como un par de brazos de la literatura. Eso para empezar. Dos, que en general la poesía como corriente, Uh-huh. es que es muy expresada, pero muy silenciada, ¿entiendes? O sea, sí conoces a alguien que por ahí escribe poesía, porque probablemente sea la poesía, la gente la considere mucho más natural que hacer un cuento, que hacer una novela, ¿no? Hacer una novela es como de una ambición que yo no tendría, o sea, que no me siento en la capacidad, Ajá. ¿ya? Pero en cambio la poesía es como podría llegar a ser más natural para alguien que tenga como alguna necesidad expresiva. Uh-huh. Pero sin embargo, la poesía como expresión, como lectura, o sea, uno puede ser hincha a veces soy hincha de tal escritor, pero no termina siendo como fan de un poeta. Entonces siento de que hay como una deuda que tenemos los lectores, Uh-huh. ¿ya? Y en general el público con los poetas. Entonces yo cuando por ejemplo dicto en la universidad, yo prefiero que leamos poesía por dos grandes motivos. Uno, por el que he hablado, porque siento que falta difusión. O Uh-huh. sea, que se está perdiendo el buen hábito de leer poesía, el buen hábito de reconocer la poesía. Dos, porque
porque quien escribe y lee poesía tiene una velocidad, un ritmo, una sensualidad, una cadencia, una musicalidad en sus textos. Y una sensibilidad también, ¿no? O sea, la Claro, sensibilidad es completamente distinta. porque la poesía logra decir muchísimo en muy poco espacio. Ujú. Entonces, a veces leo o recibo cosas muy cortitas de poesía, digo, wow, no sé cómo alguien pudo decir tanto en tan poco, ¿ya? Y a veces eso también es el periodismo, entonces, porque nosotros tenemos como límites de espacio, Claro. ¿no? Ujú. Y la poesía si uno la entendiera como tal, te permite hacer eso, te permite hacer eso, o sea, te permite expresar y contar mucho. Ajá. Y le hay una tercera razón, y le hay una tercera razón, que sí la digo públicamente con mis alumnos cuando leemos. Prefiero que leamos además poetas que siento que se van perdiendo y que tienen una calidad enorme. Y ese es el caso de Rosé. O Ujú. sea, en mis salones no hay Vallejo. ¿Pero por qué no hay Vallejo? Porque Vallejo ya tiene toda la agencia de marketing atrás, Claro. pues, ¿no? Ajá. ¿Entiendes? Claro, o sea, ya está allí, o sea, ya se hizo un trabajo de Vallejo. Por más que igual siento que está dentro del aparato de mi tesis de que se está perdiendo la lectura. Ajá. Entonces, alguien que prefiero hablar de Rosé, Quinto lo ha definido como dulce, como, Tierno. y lo es, Ujú. porque porque me parece uno de los grandes poetas y me parece inmerecido el olvido. O sea, me parece de una mezquindad increíble que todos no sepan quién es Juan Gonzalo Rosé. O muy pocos, ¿no? Tiene que saberse quién es Juan Gonzalo Rosé, es muy importante, en verdad es que es Ujú. muy importante. Ujú. Pero también, por ejemplo, tú hablabas de la poesía, yo creo que también es por etapas, ¿no? Porque cuando uno es joven y está enamorado, a lo primero que acude o lo primero que busca es a la poesía para poder expresarse, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta, como tú dices, de que hay poetas que no solamente escriben por escribir, sino que además te expresan el sentimiento que tú tienes en un momento y que quieres obsequiar, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la película y en sí también en el libro del cartero, que está, donde está Pablo Neruda, donde le dice, Ah, ¿no? Y le regala los poemas al cartero y le dice, pero si estos son sus versos, la poesía es de quien las necesita. Y en este caso, uno cuando es joven necesita los poemas para expresarse. O sea, ¿quién no ha dedicado alguna vez, te ha puesto Exacta Dimensión de Juan Gonzalo Rose? Y ni siquiera por acá se le ocurrió que era de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Pero los versos te llevan, ¿no? Te llevan, te cuentan lo que tú quieres decir, pero que de repente no sabes cómo expresarlo. yo creo que cuando, claro, uno es más joven, tiene como necesidades expresivas. Ujú. En la juventud uno en realidad está buscando un montón de cosas, o sea, estás tratando de hallar un camino, una personalidad, un tal, un ritmo, pero también estás tratando de buscar palabras. En esa búsqueda de palabras es que surge también la poesía. Eh, y como dijiste tú, ¿qué haría yo, pues, o sea, o qué hubiera hecho yo en mi vida si no hubiera podido hablar a través de la voz de otros? Ujú. ¿No? Es como cuando regalas una canción, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Claro. Como muchas veces yo no tengo la capacidad de decir algo, entonces encuentro en un poema o en una canción eh, mi admisión de que esa es mi palabra y la imposibilidad de que las tengo, ¿no? Ujú. Claro, Es- definitivamente. eh, Sí, sí, sí. y Bien, ahora ajá. hay otra cosa que también me parece súper valiosa, ¿no? Eh, yo creo que insistí en hablar de poesía y lo insisto en todos los espacios que tengo, en todos los espacios que tengo, porque, porque hay otra cosa que nos olvidamos, ¿no? Presentaste el programa y decías, no, estamos en el año del Bicentenario. Sí, Ujú. claro, si te has dado cuenta, en el año del Bicentenario es muy poco lo que hemos hablado de letras, teniendo un premio Nobel y teniendo lo que tenemos. Entre otras cosas, tenemos a Vallejo, que es universal, pero en realidad este es un país, insisto, de poetas, o sea, en realidad este país sí ha hecho poetas, ¿no? Todas las generaciones literarias han tenido su espacio de poetas. Los últimos movimientos culturales empezaron con poesía y lo empezaron jóvenes, o sea, así que estás en el camino correcto del análisis. Claro. Incluso uno de los El próceres país, también, ¿no? De la independencia, Mariano Melgar, poeta exacto, o sea, arequipeño. Ajá. sí, exacto. Entonces, y cuando uno, y en realidad
en realidad hay una dulzura increíble en los yarabíes, en los huaynos, pero todo eso, o sea, todo eso en verdad también es poesía. Mira, empezaste con una canción que es de Rosé. No, pero no la cantaba Rosé, pero la escribió él, o sea, Claro. exacto, entendió él bien que la relación exacta de las cosas que hablamos, ¿no? O sea, la exacta dimensión de las cosas. Ujú. Entonces, es como muy importante y que se entienda de que este es un país de poetas, es un país de poetas. Yo lo entiendo, o sea, yo siempre lo quería así. Entonces mi lucha todos los días es conquistar a alguien que también lea poesía, ¿no? O sea, que también lea poesía. Me Ujú. parece un camino muy bonito para empezar con la literatura. Hay gente que dice, no, hay que empezar con un libro, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, sí, sí está bien, con un cuento, está bien, o sea, lleguemos como sea, pero yo quiero que también la gente llegue a través de la poesía. Entonces, por eso mi lucha de que no se muera Rosé, de que no se muera Luis Hernández, a quien todo el mundo descubrió hace 5 o 6 años. Que tiene más marketing ahora. Y, Los Marco, polos, todo, todo. que han publicado un libro de entrevistas a Blanca Varela, me Ujú. parece fundamental, también es de la generación del 50 ella, Ajá. pero la gente no puede olvidarse de Westphalen, no puede olvidarse de Washington Delgado, que O es el mismo Federico Barreto, ¿no? exactamente, ¿no? Ujú. O en nuestro caso, que somos de Villarreal, ¿no? De Hora Cero, ¿ya? Claro, O me ajá. parece Enrique fundamental, Verástegui, por Dios. exacto, de Verástegui, de Pimentel, de Ramírez Ruiz. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque, y que le digo, siempre lo menciono, ¿no? O sea, no puedo, a mí me parece increíble que estos chicos de Hora Cero, teniendo 17 y 18 años, hayan hecho Ajá. una revolución en las letras, o sea, lo hicieron, lo hicieron. Entonces, es como diciéndole a los chicos, no puede ser que esta gente, hace 50 años, a los 17 y 18 años, decidieron hacer una revolución literaria, fundaron un grupo de poesía que se terminó convirtiendo en el último movimiento cultural de este país, ¿no? Y uno esté acá sentado, esperando que Netflix te diga cómo actuar. Claro, No, claro. pues, Ujú. no, hay las pequeñas, tenemos la oportunidad de hacer pequeñas revoluciones, sí, Creo lo mismo. escribiendo, Ujú. escribiendo. Definitivamente, tienes toda la razón. Eso O sea, pienso. coincido en todo lo que dices. Vamos a leer algunos comentarios antes de continuar, Raulito. A ver, Martín Daniel Cojal dice, Raúl Castro es un distinto, siempre encuentro algo novedoso, todo un capo. Lo máximo. Edgar Jonathan Rojas nos dice, yo soy poeta sin poesía. ¿Pero por qué? Todos Ah, tenemos poesía. todos tenemos poesía. Por supuesto. A ¿Qué ver, sí es poesía? Martín Daniel nos vuelve a decir, es verdad, el profe Castro siempre dijo que la poesía da ritmo a la hora de escribir. Con Castro aprendí bastante de eso. Ahí está Raulito, Hay ¿eh? gente que le Reconoce. da musicalidad. Yo siempre Ujú. tengo un ruego cuando alguien escribe, ¿no? Que escriba y luego lea el texto en voz alta. Si el texto suena bien, ya está en un buen camino, ya está en un buen camino, o sea, a nivel de forma. Claro, claro, ajá, a nivel de forma, porque en realidad poesía puede ser incluso hasta una palabra, ¿no? Yo recuerdo que estaba en un Sí, taller de sí. Cromwell Jara y él nos decía, y él nos dijo, les voy a leer el poema más bonito que van a escuchar. Y abrió un libro y solo dijo, amaneció. Yo estuve en ese taller, el taller de gran Cromwell. ¿Sabes que una vez Cromwell ganó un premio de la Casa de Literatura, si no me equivoco, Sí, hace 2, 3 años? también, ha ganado un montón de premios. Ajá. Sí, sí, pero recientemente, hace 2 o 3 años, y yo pedí en el periódico, no, que era muy importante, ¿no? Entonces, alguien me dijo, pero Cromwell, cuando yo escribí el texto, le digo, y no te vayas a olvidar de poner de que Cromwell Jara es profesor del Centro Cultural de la De Universidad Villarreal. Nacional de Perú, es muy importante. Pero Cromwell me ha dicho que es de San Marcos, sí, pero también pon que enseña en Villarreal, o sea, ese es Ajá. su casa realmente, No, pero todos sus libros son de la editorial San Marcos, que no se haga porque, bueno, en fin, sí, sí, todos sus pero libros son de la editorial San Marcos, y dicta ese taller tan lindo de de poesía cuentos. narrativa. Ujú. Sí, sí, Otro, sí. le manda saludos también Marcos González, dice saludos, profe. Marquito y Daniel los recuerdo mucho. Marquito es más grande, Marquito es papá, creo todavía. No, todavía no, todavía no. Bien, entonces vamos a comenzar con obra poética de Juan Gonzalo Rose. Juan Gonzalo Rose es Todo el mundo un... ¿qué pasa con mi libro o la ausencia de mi libro?
Ahorita contamos la ausencia de tu libro. Juan Gonzalo Rosa es un poeta peruano, además dramaturgo, escritor, periodista. Nació en 1927 y falleció en 1983. Nació en Lima, pero la mayor parte de su infancia la vivió en Tacna. Y él decía que era tacneño, ¿no? Sí, Entonces, ahora Raúl, explícanos, ¿por qué no tienes tu libro? porque mira, yo te voy a contar, hace unos años, Editorial San Marcos, justo que has hablado, Ujú. publicó una edición linda, cuadrada, linda la edición de, de la poesía de Juan Gonzalo Rosé. Ahí estaban los hits, ¿no? De Rosé. Ajá. Entonces, eh, me compré el libro, o sea, era de las últimas cosas que... Porque era linda la edición, porque era una edición media escolar, o sea, que tenía dibujos además. Ah, qué precioso. Bien linda lo que había hecho San Marcos con Rosé. El asunto es que ahí está esa frase que tiene tanta verdad, ¿no? Yo presté ese libro. Me había olvidado además que lo presté, te cuento que había Ajá. olvidado que lo presté, ¿no? Entonces cuando hace unos días hablamos, ya te dije no hay problema, Rosé, ¿no? Y además Rosé lo tengo en la cabeza, porque digo que es bien recurrente en las clases de la universidad. Ya, entonces ahora hace unas horas, ¿no? Dije, ya voy a sacar mi libro y no encontré, le di como 20 vueltas a esta Ajá. librería, ¿no? O sea, Le voy a deja, sacar cachita con mi libro de Juan Gonzalo Rose y no lo encontraba, ¿ya ves? en el tiempo, ya más o menos hallé dónde está ese libro, dónde puede estar, ¿no? Ujú, ujú. Pero No se presta. entonces dilo públicamente, que te devuelva por favor el libro. No, no quiero echar a nadie. No quiero echar a nadie, pero alguien sabe que tiene mi libro Juan Gonzalo Rosé y es momento que se comunique por el inbox y me diga te lo voy a devolver. Ya está por ahí. No, es terrible, yo por eso no presto. Una vez presté un poemario precioso que había sacado el Banco Central de Reserva, una edición muy bonita de Federico Barreto, y así nomás no hay poemarios de Federico Barreto. Yo lo había comprado en Quilca, claro. Entonces, un amigo que estudiaba literatura también me dijo, ay, préstamelo, por favor, lo voy a fotocopiar. Nunca me lo entregó, le pedí, me dijo que se había quedado dormido en el carro, que se le había caído, o sea, ya yo creo que se lo quedó. Y ya no pude, desde ahí dije, no, nunca más, Ya, ya no es, el no de es mi Rosé besar. el de Rosé me da mucha pena. El de Rosé me da mucha pena porque, como te digo, era una edición rara, uno, Ujú, dos, que, que era como un esfuerzo muy grande porque, o sea, si algo se vende poco en la calle, si se venden pocos libros en general, ujú, y yo sosteniendo que hay más gente leyendo, probablemente lo que menos se lea es poesía. Eh, pero yo sí compro poesía todavía, o sea, sí todavía mantengo la costumbre de... No he descubierto muchos poetas nuevos, lo admito, este, pero todavía compro poesía, ¿no? ujú. Tengo todavía mucha necesidad, ¿no? Regalo poesía. Y dedicas, entiendo. Sí. Ujú, Antes yo escribía más. O sea, yo soy como ese arquetipo del que has hablado. O sea, yo sí era el joven que al comienzo escribía poesía y escribía mucha. Y escribía mucha y era bien prolijo y tenía horario y todo, ¿no? O sea, me había comido mi pleito, ¿no? ajá. Y alguna vez se me borró todo. Y estoy hablando de eso, yo tengo 40 años, pues entonces estoy hablando que a mí se me borró todo cuando tendría pues 24 25 y el Drive de Google y la nube, y esas cosas eran ciencia ficción, ¿no? O sea, y yo no recuperé nada, ¿no? Porque tampoco tenía cosas impresas por ahí, ¿no? Entonces tenía cosas en cuadernos, ¿no? Y fue como una frustración tan grande que no volví a lograr o sea, ese orden que sí tenía, ¿no? O Claro. sea, ese orden creativo que quien quiere escribir sí debería tener, ¿no? Yo no Ujú. lo volví a recuperar, ¿no? O sea, ahora soy como esos, más desordenado para escribir, ¿no? O sea, no escribo solamente para el diario, o sea, escribo también para mí, pero soy más desordenado, ¿no? O sea, no logré volver a tener ese orden, ese De ritmo. repente por no sé si la pena o la decepción de haber perdido todo, ¿no? Me Te dolió tanto que, desconcertó. Ujú, claro, vengo y lo cuento todavía, o sea, pueden haber pasado, no sé, pues 15 años ujú. y siento cómo se borró todo eso porque en realidad era todo mi adolescencia y la primera parte de mi juventud, entonces era como a la miércoles, ¿no? O sea, se me habían ido mis intentos de escribir cuentos, mis poemas que había regalado, poemas que eran míos, poemas que me había escrito a mí, poemas que
nunca nadie iba a leer, entonces, Ajá. ala, fue bien duro, ahora que lo pienso así. Y Tanto como perder, precisamente los pelis me van a devolver. Luciana, precisamente Luciana Tello Ramírez te pregunta, ¿cuándo Raúl Castro volverá a escribir poesía? ¿Cuándo volveré a escribir? Voy a volver a escribir porque, porque tengo una nueva mirada que me inspira. Ujú, Entonces, tengo como dos ojos ahí que merecen decir más cosas, ¿no? por supuesto. Y como todos, en realidad creo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos decía uno de los chicos de que es un poeta sin poesía, pero en realidad la poesía está en todos lados. Y aunque no querramos o aunque no sepamos, está en las canciones también. Hay muchos poemas que han sido canciones y habíamos escuchado, por ejemplo, tu voz en la voz de Lucha Reyes, que era un poema de Juan Gonzalo Rose, pero sin Sí. quererlo también justo estaba recopilando, estaba haciendo memoria de algunas canciones que habían sido también poemas. Y por ejemplo tenemos el poeta cubano Nicolás Guillén, de Qué callada manera, que es una salsa de la Sonora Ponceña, que es todo el poema de Nicolás Guillén y que también está versionada por Pablo Milanés, ¿no? De qué callada Sí. manera se me acerca usted sonriendo, como si fuera la primavera. O sea, es Sí. bonito, es bonito. Y es un Bueno, poema de Nicolás Guillén. bueno, si uno se pone a pensar en las clases de literatura del colegio, a uno le van a recordar de que la poesía nació así, la poesía se cantaba, Ujú, cantares, ¿no? Entonces, claro. Ujú, trovadores, entonces, la poesía nació cantándose. Entonces, por eso esa musicalidad y por eso la necesidad expresiva de que un poema es posible, es muy posible que sea una canción. ujú. Entonces, o cuando uno lee letras de canciones, te estás encontrando con poemas, hay una dulzura increíble, ¿no? O sea, yo priorizo mucho la letra de una canción, o sea, las letras a mí me importan mucho. Claro, además que nos contabas cuando estábamos hablando de Tokyo Hotel de que tú eras un coleccionista de canciones. Ah, yo soy Tokyo Blue, melómano, perdón. claro, Ujú. o sea, soy un melómano así total, entonces, y voy cazando canciones todo el tiempo, ¿no? Entonces ando con las aplicaciones, escuchando, porque escucho una letra bonita y para mí es como que encuentro una joyita nueva, ¿no? O sea, una canción bonita a mí me llena el día, ¿no? A mí me regalan una canción y me regalaron la vida. Una canción bonita a mí me puede cambiar el día. Sí, por supuesto. Ajá. Sí. Y en este caso, tu voz, con la voz de Lucha Reyes, pero la letra de Juan Gonzalo Rose. Lo estaba escuchando al comienzo Ujú, y hay varias cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Uno es eh, la enorme dulzura que tiene Rosé para expresarse. O ujú, sea, cuando a veces le digo, cuando recién le presento a Rosé a mis amigos, a mis alumnos, en su caso, en ese caso, les digo, eh, quiero presentarles probablemente al poeta más tierno y más dulce que pueda haber. Entonces, en la simpleza, él ha sabido hacer la dulzura. Y en esa dulzura, incluso su sufrimiento es dulce, ¿no? Hay mucho ruego por el cariño, por el amor. Entonces, Rosé es muy completo, muy compacto, muy sólido a nivel de verso. O ujú. sea, en- yo no sé, claro, este hombre fue muy pobre, entonces yo no sé si eso había, no he reparado mucho en su biografía, si este hombre en realidad se recurseaba escribiendo valses o la gente, o sea, los cantantes, las cantantes, o sea, ¿no? Porque él tenía un programa en radio, Ujú. encontraba los poemas y decía, este poema lo voy a musicalizar, ¿no? O no sé si los poemas nacieron y después se convirtieron en valses o al revés, o sea, no sé muy bien ese juego de turnos y tiempos, ¿no? Ujú. Pero siento de que todo lo que ha escrito él puede ser cantado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo quería, Raulito, de repente resaltar esta parte, ¿no? Que me parece preciosa y dándole el sentido de
tu voz, cuatro veces, ¿ah? Tu voz existe, tu voz, tu larga voz, tu voz persiste, o sea, no solamente existe, además persiste, ¿no? Anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que te he olvidado. O sea, ¿cómo es que tú puedes olvidar incluso la imagen de una persona y puedes dejar de repente de verla por mucho tiempo, pero apenas escuchas la voz de alguien, todos los recuerdos aparecen de golpes, ¿no? Como diría Vallejo, o sea, el amor se viene de golpe. Lo que pasa es que el- hay una memoria que todos tenemos Ujú, con los sonidos. Los sonidos nos hacen viajar. Eh, Alguna vez a mí me ha llamado alguien y no, ya no reconozco el número y su sola voz me trae algún recuerdo, ujú. o escucharla, o un audio. Entonces, sí, hay un poder enorme, no solamente en lo que se dice, sino en en lo que podemos oír. Eh, y en eso Rosé tiene mucha inteligencia en expresarlo. Eh, Además me gusta, ¿sabes qué me gusta mucho del poema? Ujú. Lo has mencionado, esto de tu voz existe. Me encanta mucho la poesía y en general me gusta mucho ese recurso literario que es la repetición, ¿ya? Porque hay que saber usarlo para no caer en la monotonía, en la redundancia de la palabra. Entonces Exacto. es Ajá. muy inteligente quien es muy, y no, y es no poco común en poesía, ¿ya? Le da muchísima fuerza expresiva. O sea, la repetición es un recurso que parece el más básico de los recursos literarios que uno podría usar, pero puede ser fundamental para reafirmar ideas. Es como en La Masa de Vallejo, ¿ya? O sea, la repetición es lo que hace ese poema. Ya, lo mismo sucede en esto. Ujú. Y la manera que lo canta Lucha Reyes, pues lo lleva al, Claro, claro, ya es. ¿no? Ya sueña, ¿no? Sí, claro, y precisamente justo tú decías el tema de la repetición, ¿no? Eso también vemos en exacta dimensión. Sí. A ver, acá lo tengo mi exacta dimensión. A ver. ¿Cuántas veces ha dedicado Raúl Castro exacta dimensión? Mira, yo tenía una amiga que tenía un blog Ujú. y en el blog ella solo escribía. Era como Ya. su bitácora. Y una vez cuando yo empecé a conocer a Rosé, le mandé exacta dimensión y un día, bueno, ella escribía cada 4 días, ¿no? Entonces, en la fecha que le tocaba publicar, ya no publicó. Solamente, ya no su texto, sino publicó El poema que exacta le dimensión. mandaste. Ajá. Claro, quebró todo su discurso y dijo, este poema a mí me representa, ¿no? Me Este poema. muero. O sea, no lo dediqué así como pensando o sea, No, es como cuando uno comparte con amigos exacto, canciones, no, libros, poemas, no, versos, no sé. nunca Ajá. me puedo olvidar, claro, nunca me puedo olvidar del acto, ¿no? O sea, es como, lo hizo tan suyo que de todas las veces que he leído y he visto exacta dimensión, recuerdo sobre todo el fondo negro de su blog y ahí estaba Ajá. exacta dimensión, ¿no? Precioso. Sí, claro. Eh, es Lo tienes ahí de repente para que las personas que nos tengo están acá. Sí, viendo sí. recuerden el poema Exacta Dimensión de Juan Gonzalo Rosa. ¿Quieres que lo lea? Lo leo, Ujú. Sí, ¿ya? por favor. Exacta dimensión. Me gusta porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas. Y más precisamente, me gusta porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas de las tardes de enero cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque te amo. Lindo, Ay, lindo. está bonito. Pero también ahí uno ve cuál es la sensibilidad para las cosas más sencillas de la vida, como las tardes de los días de enero, ¿no? Sí. Donde el calorcito te está dando y uno Oh, siente ¿verdad? esa felicidad, ¿no? Que te da simplemente cuando el sol te da.
las estocadas de la luz, no, pero además de los patios, dice él, ¿no? Entonces Y yo las siempre casas pienso, tranquilas. Ujú, recuerdo mucho una casa que tenía de una tía en Miraflores, y yo ujú. recuerdo las veces que iba de niñito, y me acuerdo cómo entraba la luz por uno de los corredizos de la casa, porque era una Claro. casa antigua, de un Miraflores que ya no existe y seguro ahora es un edificio, ¿no? Ajá. Sí, estaba cerca del malecón además, pero, pero cada vez que pienso en ese poema, recuerdo cómo veía, recuerdo hasta en sepia sí, ¿Cómo asomaba el corredor rayo de luz, el haz de luz, ¿no? con esos rayos de luz, pero me gusta además el poema, uno por esta figura literaria, me gusta por la simpleza, o sea, no hay nada en este poema que alguien no pudiera haber dicho. La gran ventaja de Rosé es que lo hizo primero que todo el resto de las personas. Y porque tiene este remate que es todavía más simple, ¿no? Eh, Me gustas porque te Porque amo. te amo. Ajá. Sí. Simple, Entonces, contundente. claro, en ese paraguas del amor, ¿no? Eh, Todo al final nos puede gustar, ¿no? O sea, y resistir en eso, ¿no? O sea, tiene una potencia increíble. O sea, hay mucha sabiduría en la simpleza. Y Ujú. eso a veces uno lo olvida, ¿no? Claro, uno se mata de repente escribiendo, pucha, buscando todos los sinónimos para una palabra cuando en realidad, de repente, como dices, o sea, lo más potente es lo más simple, ¿no? Menos es más. Sí, en este caso, o sea, en este caso además, es breve y tiene la simpatía de ir creciendo, ¿no? Va creciendo en cada verso, va agregando contenido y al final el remate es una delicia, pues, ¿no? Me gustas porque te amo. No, Claro. no Ujú. hay, no hay más, no hay más, ¿no? O sea, Mira, a es mí bonito. también me gustaría compartir en el poemario Simple Canción que fue publicado en 1960. Hay un poema que se titula Cuarta Canción, que tiene apenas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Seis líneas nada más. Que dice, yo me hago de cielo, mi corazón se inclina y las islas no llegan. Dame tu mano entonces, quiero morir tocando el extremo más dulce de la tierra. ¿Sabes Es que hay algo que siempre hago recordar de Rosé a propósito de este poema, ¿no? Ajá. Como una persona que sufrió de soledad, Depresivo totalmente, ¿no? depresivo absolutamente, Ujú, la depresión lo lleva al alcoholismo, la pobreza termina reafirmando su tristeza, su depresión, su imposibilidad de ser amado, de amar sin tener respuesta, su vida escapando, corriendo o tratando de buscarse, el ujú. exilio en México, su relación con la izquierda, Con luego el con el A, aprismo. Ajá. exacto, ¿no? La persecución, la dictadura, la derrota, el fracaso, este vaivén de trabajo, ¿no? Ser periodista en algún momento, tener un programa de radio, escribir valses por acá, recursearse y al final vivir de la pensión de su madre, ¿ya? Entonces, ¿cómo sufriendo tanto? Porque es una vida difícil, ¿ya? Y esa es la generación del 50, o sea, es bien descarnada en eso, o sea, te recuerda de que no, este es un país de ensueños, Ujú. ¿no? Y después cuando uno lee a la generación del 50 y escucha sus problemas, dice, miércoles, ¿no? Han pasado 70 años en este país y estamos exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que, ¿cómo puede ser tan dulce? No sé si la depresión lo vuelve dulce. No, no, a mí me cuesta entender mucho eso de dónde salen las palabras cuando la vida es Tan tan dura, ¿no? complicada. Sí, sí, claro. Debieron ser en todo caso, pues haría suponer de que
Juan Gonzalo Rose tendría versos un poco más oscuros. Y tú Claro, tocaste, como- ajá, tú tocaste como- temas muy importantes dentro de su vida, ¿no? Y por ejemplo, yo les quiero recomendar, y bueno, de repente tú ya lo sabes, Raulito, es el libro este de César Hildebrand, Cambio de Palabras, sí, donde hace entrevistas a muchos peruanos, bueno, en realidad a muchas personas dentro de toda la región de Latinoamérica, y dentro de ellos está Juan Gonzalo Rose. Hay una entrevista, es una entrevista genial que le hace, a ver, lo tenía por aquí. espectacular la entrevista. Sí, sí, buenísima, que donde le hace una pregunta Y es de los últimos años, pero no sé si es la última entrevista que dio, pero es de 1980. de la- La entrevista es de 1980. Y hay una pregunta que me parece, por ejemplo, que podríamos compartirla ahora, porque César Hildebrand le pregunta así en una, ¿alguna vez usted, señor Juan Gonzalo Rose, ha sido feliz? Y Juan Gonzalo Rose le responde, no, no he conocido lo que es la verdadera felicidad. La repregunta es, ¿y no la buscó? Todos la buscamos, no he tenido la oportunidad de encontrarla, o sea, siempre se cerraba, ¿no? ¿Y cómo lo hubiera encontrado? En compañía de alguien que me entendiera. ¿Nunca llegó ese alguien? No, nunca. Y más adelante él le habla el deseo que tenía de morir, ¿no? Y le cuenta pues que él había intentado suicidarse antes, ¿no? Y la obsesión que tenía precisamente con la muerte, con la familia. En una entrevista que vi de la hermana también de Juan Gonzalo Rose, contaba una experiencia que había tenido, que su mamá contaba, de que cuando estaba todavía en el vientre materno, ella sentía de que Juan Gonzalo lloraba. Y ella decía de que esa sensación solamente la tenían los genios, ¿no? Y que, o sea, la mamá pues no trataba de pensar de que él era depresivo desde la barriga, sino pensaba de que el bebé era un genio, ¿no? Y que iba a ser un genio más adelante. Y bueno, y lo fue finalmente. Sí, esa entrevista es la radiografía de la tristeza, de la soledad, y con mucho dolor lo digo, de un hombre que 3 años antes de morir ya estaba derrotado. ¿Mm? O sea, ya había decidido de que ya había perdido frente a la vida. Tiene una pregunta allí que, que Hilleran se la hace a partir de un poema de él, ¿no? Entonces, eh, que si alguien lo vería tan triste que inmediatamente lo abrazaría, Ah, sí. ¿ya? Ujú. Y esa pregunta me es total. Y hay una más que yo siempre la menciono, que es creo lo que nos da motivo a todo el resto para poder escribir. Le pregunta si está escribiendo y él le dice, ¿cómo voy a escribir si no salgo? Estoy encerrado. Entonces le dice, pero no escribe. Entonces, claro, ¿de qué se puede escribir si uno no vive? Exacto. Ujú. Entonces, mira lo que nos pasa a nosotros en este encierro. Qué difícil, ¿no? Sí, 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 claro. yo tengo un costo enorme o sea, estando acá encerrado es muy difícil crear. Es muy difícil pensar, crear. O sea, yo admito que, que creo si no veo, que creo si no vivo. Imagínate eso para una mente que tiene una necesidad expresiva enorme, ¿no? Como es el caso de Rosé, Ujú. ¿no? Este, debe haber sido de una frustración y que contribuye y es como un golpe más a la depresión, ¿no? No Sí, poder sí. producir. Imagínate. Sí, definitivamente. Me parece terrible, ¿no? Terrible todo lo que se debe sentir siendo un hombre con tantas ansias de expresarse, como dices. Y que además, a diferencia de muchos poetas que encontraron el amor, pues, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Un hombre que vivía enamorado, el mismo César Vallejo, etcétera. Entonces, alguien que sentía que nunca había amado o que no se había sentido amado y sin embargo nos regala este tipo de versos. Sí. O sea, no. Hay una cosa que le pasa también a este grupo, o sea, a la generación del 50, que es, eh, hace un rato lo mencioné, yo creo que en la poesía peruana ha Ujú. habido como,
como una necesidad en algún momento de componer, de basarse mucho en la estética, ¿ya? Entonces, y la estética te llamaba a buscar los versos perfectos. Y la estética te llamaba muchas veces a ignorar el fondo de las cosas. Y en ese ignorar el fondo de las cosas también fue ignorar la realidad. En eso es un quiebre muy importante de la generación del 50. Yo siento una honestidad brutal en la generación del 50 en todo lo que hizo. En los poetas, en los narradores, en la gente que hizo teatro, en la gente que cantó. O sea, Ujú. ahí está el temas que uno a veces no puede soslayar. Ahí está la soledad y la pena. Claro, pero la soledad y la pena siempre se escribió, sí, pero no de la forma que estas personas lo expresaron, de la manera que ellos lo pusieron. O sea, ahí hay una pena, no una pena porque alguien te dejó, no, ahí hay una pena porque ni siquiera pude alcanzar el amor, porque ni siquiera tuve esa oportunidad. Ujú. Ahí está la pena del perseguido, o sea, del hombre que todo el tiempo se sintió perseguido y huyó, ¿no? Y claro, ¿cómo no huir en medio de dictaduras y de todas estas cosas, ¿no? Ahí Ajá. está la pena del hombre que tiene soledad, pero no tiene soledad de pareja, ¿no? Sino soledad porque realmente no tiene nada ni a nadie. Y es el migrante, Así es. porque la generación del 50 tú lo has mencionado, claro, él nace en Lima, pero inmediatamente se lo llevan a Tacna, así que su infancia, su adolescencia, el grueso de ella la hace en Tacna. Entonces él claro, estudia acá letras en San Marcos y todo ello, ¿no? Ujú. Pero, pero esta no era su ciudad, este no era su espacio, ¿no? Este no lo era. Y así, y de eso ellos hicieron poesía, en Claro. conjunto a la generación del 50. Ajá. Y de repente estamos yendo mucho por el tema del amor, pero recordemos también que Juan Gonzalo Rossi ha sido comunista o se había autoproclamado, ¿no? Como comunista. Entonces él hace muchos poemas también de contenido social. Tengo aquí uno que fue publicado en el poemario Cantos desde lejos en 1957, después de que es llevado a México, de que lo extraditan. El poema se llama La Pregunta. Voy a leer el tercer verso que dice: hoy me dicen, si no amas la guerra, si no matas diariamente una paloma, Dios te castigará. Si no pegas al negro, si no odias al rojo, Dios te castigará. Si al pobre das ideas en vez de darle un beso, si le hablas de justicia en vez de caridad, Dios te castigará. Dios te castigará. Y vuelvo a repetir. ¿No es este nuestro Dios, verdad, mamá? No, es un... Ay, lo que pasa es que, insisto, pues, ¿no? Hay un compromiso social, hay un compromiso social de esta generación y yo no lo observo. Seguro vendrá alguien y me va a corregir y lo puedo discutir, pero yo no lo observo antes de. Hay un compromiso social enorme en la generación del 50, Ujú. un compromiso social enorme. De esta generación también es el poeta Washington Delgado. Tú no habías ingresado a la universidad todavía, pero Washington Delgado, sus últimos años de profesor universitario los hizo en Villarreal. Wow, qué lujo. Sí, claro, y enseñaba a los estudiantes de literatura. Ujú. Y lo veías viejísimo allí subiendo. Claro, la universidad maleada lo mandó a dictar en el tercer piso ni siquiera, claro, Con el dolor de pobre, rodillas. del primer piso lo habían mandado al último piso Mm. del pabellón viejo. No, por Dios. En las escaleras tan estrechas encima. Sí, pero su salón estaba al costado de comunicaciones de uno de los salones de nosotros de Ujú. comunicación. Y yo un par de veces me colé en la clase de Washington. Y era alucinante, ¿no? Obviamente, un día un alumno le preguntó, mira qué bonita pregunta, ¿no? ¿Cómo le pone usted un título a un poema? Ala, ¿no? O sea, claro, yo te puedo explicar cómo poner un título a una noticia, ¿no? Pero ¿cómo le pones un título a un poema? A ver, ponle un título a un poema. Entonces, Claro. él se quedó pensando y un alumno trató de salvar la situación y dijo, profesor, mejor, ¿usted le pone el título al comienzo o al final?
ahí como tratando de darle ayuda al profesor Washington Delgado, que se había quedado como en el aire, y yo, bueno, no en el aire, porque no tenía, sino que seguro estaba como pensando cuál es la mejor respuesta, ¿no? Ajá. Yo estaba en esa clase, y el profesor Washington Delgado se paró, primera vez que lo había visto yo pararse, y agarró un plumón y dijo, yo pongo primero el título. Entonces dijo, por ejemplo, pongo la luna, y luego empiezo a escribir todo sobre la luna. Cuando termina de leer el poema, dijo él, me he dado cuenta que nunca escribí de la luna. En ese momento borro la luna y pongo un nuevo título que represente mejor mi poema. Ujú. Dijo, la luna es como una excusa para mí, pero después mi cuerpo, mi alma me llama a otro lado, dijo él. Ahí aparece realmente mi título. Claro, qué genial. Lindo, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues este pata, o sea, era gente especial, era gente especial. No, hubiera sido lindo conservar, bueno, conservar más de Rosé, ¿no? Más de Rosé. Yo tengo un poema que quiero leer. Por favor, Se llama Geografía Implacable, tengo por ¿ya? acá. Ajá. Me gusta mucho. Este, mi corazón limita con el mar por las noches, con tu amor, por mi cuerpo. Entre islas fragantes y tus manos pequeñas, mi distancia se extiende. A veces en los vientos marineros me pierdo, a veces en los actos de tu vida me encuentro. A veces yo confundo tus brazos en la sombra, con un blanco archipiélago. A veces en tus ojos diviso el mar abierto. Si me ausento, no vayan a las alturas, a las altas montañas. Buscadme entre las algas de la mar más cercana o en los bosques de sombras que derrama su pelo. Si me muero, buscadme en las altas montañas cual una ave sombría. Me hallaréis en la nieve largamente dormido, sin saber si me han muerto de la mar las nostalgias o la gran marejada que desata su olvido. Me encanta, Sí, lindo, me lindo. encanta. Es logrado, es compacto. Es, eh, me gusta mucho Las metáforas que utiliza, ¿no? y la sonoridad. Ujú, Me gusta mucho la sonoridad. Y me gustan las contradicciones. No me busquen, búsquenme aquí. Eso es lo humano. Eso ujú. somos nosotros. Un día nos despertamos pensando en algo y en la tarde ya lo negamos. Pero nos cuesta admitir que somos contradictorios. Cuando en En ca- realidad debería ser lo más normal, ¿no? sí, claro, eso es lo Ujú. humano, ¿no? O sea, imagínate que tú y yo pensemos lo mismo que pensábamos hace 15 años. Qué injusticia sería eso, ¿no? Por supuesto. Y Ajá. que a alguien todavía se le ocurra decir qué inconsecuente. Vamos, cambié, ¿no? Que nadie Claro. cambia. Claro, ni que fuera una piedra. Sí, yo recuerdo mucho una frase de Pedro Lemebel, el poeta chileno, que él decía, ¿no? De por qué las personas vienen y te dicen, ay, estás igualita. Y él reclamaba y decía, ¿cómo puedo estar igualito? O igualita, bueno, el homosexual, ¿no? De cómo puedo estar igualita si yo de ayer a hoy he cambiado. Y imagínate, esta persona no la veo hace un año, he tenido que cambiar y no entiendo por qué las personas me dicen que estoy igual. O sea, todas las personas cambiamos. Es lo que él decía, ¿no? O sea, nadie se mantiene como está. Y qué injusto, como decías tú también, es pensar de que todos vamos a mantener o vamos a ser siempre iguales. No, siempre cambiamos. Claro, entonces a mí, por ejemplo, de Geografía Implacable, me gusta esto, ¿no? Es búsquenme aquí. No, no me busquen aquí. No, Luego ya en no. la Ajá. otra parte dice, no, buscarme exactamente en los mismos lugares que él antes negó. Me gusta mucho esa antítesis, porque Ujú. yo no sé si eso significa, porque tú has dicho algo muy importante, ¿no? Cuando uno toma un poema, uno lo va a hacer propio y lo va a entender como le da la gana entenderlo. Claro. Porque si uno termina de escribir y le entrega algo a otra persona, en ese momento ya dejó de ser tuyo y la interpretación le pertenece a quien lo lee. Eso es. Ay, pero yo traté de decir esto. Sí, pero cada quien lo va a tomar Lo como interioriza es. de forma distinta de Exacto. acuerdo a sus vivencias, a las necesidades que tiene, a lo que está buscando, ¿no? Claro, entonces a mí me pasa esto con él. Yo no sé si esa es su intención, pero a mí me encanta la contradicción porque yo sí me siento así, ¿no? O sea, a veces voy a perder en un lugar y en ese mismo lugar donde me he perdido alguien me va a encontrar, ¿ya? Entonces, y a mí me gusta mucho.
eso, o sea, me gusta mucho las antítesis en todo, o sea, en la poesía, en general, o sea, como recurso narrativo, como recurso literario, a mí me gusta, como he confesado, que me gusta mucho la repetición, porque me encanta el énfasis, el refuerzo de las ideas, como me gustan mucho las metáforas, bueno, a todo el mundo creo que le pueden gustar las metáforas, ¿no? Pero como también me gusta mucho la cadencia, la sonoridad, ¿no? Me gusta la ternura, la simpleza, creo que es como, no me he equivocado, creo, con Rosé, de haberlo hecho en los últimos 10 años de mi vida, Ujú. haberlo vuelto mi poeta favorito y tratar de buscarle fans, ¿no? Hago mi trabajo como presidente del club de fans, ¿no? O sea, los, estoy tratando de que todo el mundo tenga como que lo acoja a Rosé y pues por lo menos tenga. Y mira, yo estuve en Tacna hace 2 años Ajá. y me acuerdo que en el Instagram subí varias historias, ni bien llegué, ¿no? Estoy en la tierra de Juan Gonzalo Rosé y empecé a subir poemas y pues, me la pasé, sí, 2019. Sí, y me la pasé subiendo poemas, ¿no? Acá en la tierra de Juan Gonzalo Rosé y subía, ¿no? Emocionadísimo. Claro, ¿no? Porque además, uno que no conocía Tacna, dos que la estaba haciendo Tacna en carretera porque me tenía que ir a Moquegua, o sea, de Moquegua a Tacna y de Tacna a Ah, se Moquegua es aprovecho. una ruta. Sí, pero era como, decía, claro, ¿no? Y, y mira, y pasé y mi retorno de Tacna, de Tacna, de Moquegua a Tacna, fue por la tarde, ¿ya? Y era una tarde soleada, la tarde de exacta dimensión, la única Ajá, diferencia es que no era enero, claro. ¿ya? Era una Ujú. tarde soleada, cálida, potente, entraba la luz por el auto y yo veía ¿no? O sea, Faltaban los patios de las casas tranquilas. exacto, exacto, ¿no? Y no pensar, no, era como muy, muy bobo hubiera sido. Ujú. Entonces, eh, yo cuando lo leo a Rosé tengo una emoción increíble y por eso tengo también esa necesidad de ir a decirle a todos los que le puedo decir, a este hombre hay que leerlo, porque se va a morir, de verdad, se va a morir y sin que la gente reconozca la enorme calidad literaria que tiene. Y eso me va a matar un pedazo también a mí, Ujú. porque, porque cada vez hay menos, es como el libro que no tengo, cada vez se publica menos poesía, entonces ya si no está publicada, imagínate, o sea, el esfuerzo es mucho más grande, el esfuerzo es mucho más grande. Entonces, claro, la suerte que yo tengo una suerte increíble de estar en un programa de literatura, entonces hay gente que, ya, mira, no, o sea, claro, normalmente, como dices tú, no escogen un narrador, ya yo escogí un poeta, pues escogí un poeta por esa misma necesidad, ¿no? O sea, sí, de ser como muy, muy apasionado de lo que quiero defender. Entonces, en los últimos años me he dedicado a que la gente conozca a Rosé, ¿ya? Entonces, si tengo que regalar un poema, pues en el momento que lo haga, regalaré uno de Rosé, Ujú. ¿ya? Entonces, claro, ¿ya? He regalado uno, por cierto. Entonces, Rosé es importante. Entonces, es importante, puede hablar por nosotros, pero también es linda, es dura, pero es muy necesaria la biografía, o sea, hallarlo. Para La entender, ¿no? entrevista que le diste con Ujú. Hildebrand, la entrevista que le diste con Hildebrand, querida Nati, Ujú. sirve mucho, muchísimo, muchísimo para entenderlo. Creo que es de las mejores cosas para entenderlo. O sea, después está todo lo que tú puedas hallar, documentos, cosas aquí y allá. Pero la entrevista con Hildebrand es un exorcismo público, Sí, pues, ¿no? O sea, escarba, ¿no? Escarba dentro de los pasajes que uno de repente ignoraba o sabía, pero el mismo Juan Gonzalo Rose te cuenta, relación ¿no? con su hija, con su mamá, los trabajos, la pensión, la ayuda que le dan. O sea, este hombre al final vivía de la ayuda que le podían dar amigos. O sea, creo que menciona a Tania Libertad, a gente, o Sí. sea, que daba dinero para vivir, y la pensión de su madre. Ujú, ujú. Y el alcoholismo, ¿no? Así es. Para que las personas de repente sepan, lo pueden encontrar aquí en Cambio de Palabra de César Hildebrand. Además, pues también tenemos entrevistas a Alfredo Bryce Echenique,
Jorge Luis Borges, Cortázar, ¿no? O sea, es un librazo. En realidad, este me parece un Y libro de colección, ¿no? a un montón de políticos. O sea, Sí, también sí, tiene, también. Ujú. o sea, también es un libro que también te ayuda a entender mucho la historia de los 70 y los 80 en el Perú. Sí, 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 Una sí. entrevista con Vargas Llosa me parece después de la derrota del 90. Sí, sí, también Sí, está el último. Ajá. y creo que y no lo hace en Perú, ¿no? O sea, lo busca afuera. Sí. Sí, es un librazo, de verdad, de colección, además tienen que tenerlo. Y también tienen que tener obra poética de Juan Gonzalo Rose y espero, Raúl, que puedas, por favor, reencontrarte con ese libro. Me ha encantado conversar contigo, como siempre, y creo que el tiempo nos queda bastante corto. Algunas últimas palabras, Raúl, de repente, que este fin de semana la gente pueda abrir, si no es un libro, al menos un portal web donde encuentre poesía, ¿no? De Juan Gonzalo Rose. Hay que... yo haría un ejercicio que, ¿sabes qué? Yo me comprometo a algo, ¿no? Yo voy a buscar más libros de Rosé, Ajá. pero hay que ir creo que hay que bucear un poco. Mira, este, yo fui armando una colección de algunos escritores que me gustan mucho, ¿no? Pero no tengo mi colección de Rosé, debería tener como mi colección de libros de Rosé. Entonces, ese es un ejercicio lindo. O sea, ir a buscar, más allá de la poesía, ir a buscar los libros de tus escritores favoritos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si invertimos en un montón de cosas, por qué no invertir en tener una edición de Rosé, una edición del escritor que uno quiera, Ujú. ¿no? Pero buscarla, ¿no? Así como uno hace un esfuerzo de, ay, han salido unos lentes lindos, y me parece un esfuerzo válido. Por Por supuesto que hay que supuesto, hacer claro, eso, por eso ropa, es lo que lindo. sea, o sea, Por ropa, finalmente es lo claro, que uno quiere. Ujú. claro, por lo que a uno le dé la gana. Pero ¿por qué no hacer un esfuerzo por ir a buscar el libro que uno quiere, ¿no? Mira, así que siendo más consecuente, voy a empezar a hacer mi esfuerzo. La próxima vez que yo esté aquí, ya, que me invite, acá a presentar mis nuevas adquisiciones las tengo que buscar. Yo sé que está ahí. Acabo de ver ese libro tuyo, además que lo envidio, ¿no? Entonces, también voy a hacer lo mío. Sí, sí, bueno, este libro fue editado por la serie Generación del 50 por el Instituto Nacional de Cultura en aquella época, pues no, ahora ya es el Ministerio de Cultura. Ahora es el Ministerio de Cultura, claro, Ujú. claro. Y hemos hablado de la generación del 50 y es como, es de los más prolijos que hemos tenido a nivel de letras, o sea, de lo más prolijo que hemos tenido en el país. Y entonces si uno no lee la generación del 50, digamos como punto de literatura de vanguardia, ¿no? O sea, Ujú. se está perdiendo de mucho. O sea, para entender mucho de la literatura peruana, para entender mucho del Perú, hay que leer la generación del 50, las primeras obras de Vargas Llosa, las primeras, o sea, los primeros cuentos de Ribeiro, la poesía de Blanca Varela, la poesía de Rosé, Antonio o sea, Cisneros también, ¿no? exacto, 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 ¿no? El Ujú. mismo Washington, y ahí uno va a ir entendiendo, miércoles, esto éramos, ¿no? De acá empezó todo, ¿no? O sea, así somos, o sea, y mucho de eso se ha resistido a irse, ¿no? Incluso lo malo. Así es. Esperemos que, bueno, ya entre un nuevo gobierno, llegamos a los 200 años de independencia y esperemos, o por lo menos hay que tener la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Y como tú decías, con las pequeñas revoluciones avanzamos. De poquitos, pero avanzamos. Sí, de poco en poco, ¿no? Para mí un texto es una pequeña revolución, una Ujú. oportunidad de plantarle cara al mundo y decir, yo estoy aquí y poder de alguna manera gritar, ¿no? O sea, cuando yo le digo a los chicos, le digo, este es un momento de hacer esas pequeñas revoluciones, ¿no? Escribir lo que uno siente y pueda, ¿no? Así es. Después es más difícil, ¿no? Igual yo trato de mantener ahí mis pequeñas revoluciones también, sí, claro que sí. Raulito, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación, gracias por participar, por compartir con nosotros los poemas que más te gustan y además uno de tus escritores y poetas favoritos. Gracias, de verdad. A ti, Nati, muchísimas gracias. Listo, entonces nos vemos con todos. Buen fin de semana. Gracias, Raúl. Buen fin de semana también. Gracias, Nati.